lectura y está con nosotros Josué Nandayapa. Bienvenido, Josué, pues cuéntanos ahora qué libro nos vas a enganchar y obviamente viajar a través de esta lectura. Ok, muy buenas tardes, Tania. Esta ocasión les traigo uno de los libros que por supuesto es un clásico y la verdad tengo que decirlo, es uno de mis libros favoritos. Estoy hablando de Frankenstein de la autora Mary Shelley. Este libro, a diferencia de todos los que he traído, también cuenta con una versión cinematográfica. Sin embargo, a mi parecer, ninguna de las adaptaciones le ha hecho como justicia al libro. ¿Por qué? Porque de lo que se trata el libro, básicamente, bueno, te cuento. Este libro empieza a contar la historia sobre un capitán, el capitán Robert. El capitán Robert se supone que emprendió un viaje hacia el Polo Norte. Dentro de este viaje se encuentra varado por culpa de los hielos del mar Ártico. Entonces, en ese momento, como para pasar desapercibido o esperar el tiempo debido para poder zarpar más adelante, empieza a escribir cartas hacia su hermana que está en Inglaterra, explicándoles todo lo que estaba aconteciendo dentro de su viaje. En eso, una noche encuentran, en un bloque de hielo, encuentran a una persona totalmente deteriorada por el tiempo y por el clima, y deciden levantarla y subirla hacia la embarcación, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente inicia la historia. Esto fue como, digamos, la introducción que nos hace del libro. Ahí es donde realmente nos encontramos con el primer personaje principal, que en este caso se llama Víctor Frankenstein, que realmente es el doctor. ¿Por qué? Porque dentro del mismo libro, Frankenstein, lo que conocemos como el monstruo, solamente se cuenta como tal, se menciona como monstruo. Ya por ende, como se podría relacionar como un hijo o algo así, entonces se le denomina Frankenstein, ¿no? Que sería el nombre del papá o del creador sería. Entonces, en este caso, Víctor Frankenstein, que es el doctor, empieza a relatar su historia, ¿no? Porque recordemos que para todo esto estaba en el mar Ártico, estaba a punto de morir y fue rescatado por Robert, el que había emprendido el viaje. Entonces le empieza a preguntar el por qué estas condiciones y qué estaba haciendo ahí. Entonces empieza a relatar, Víctor, empieza a relatar toda la travesía que tuvo que pasar. Ahí es donde empezamos a descubrir cómo fue la creación de este monstruo. La creación fue que Víctor siempre tuvo esta fascinación, porque este libro fue escrito en el siglo XVIII, ¿no? Más o menos. Ahí estaba como que todavía muy de moda esto de la electricidad y sobre toda la maquinaria que existía. Entonces, para todos ellos era muy sorprendente que existiera esta clase de cosas. Por lo tanto, Víctor le empezó a llamar mucho lo que era los truenos, ¿no? Que a la misma vez producía como una cierta energía eléctrica, exacto. Entonces le empieza a fascinar lo que es la ciencia. En su etapa adulta o adulto joven, se inscribe en la universidad, precisamente para aprender más sobre ciencia. En este preciso momento, con lo poco que había aprendido, es cuando decide él tener este gran suceso, ¿no? Porque también una de las cosas que existía en esa época era hacerse la pregunta, ¿qué existe después de la muerte? Y si podrían resucitar a alguien que ya había muerto. Y Mary Shelley obviamente se tuvo que sumar hacia esas incógnitas que existían, ¿no? Entonces, y que siguen existiendo. Claro. Entonces se sumó a todo esto y es donde decide que realmente quería experimentar, ¿no? Quería saber si realmente era posible poder resucitar a alguien que ya había fallecido. Es en ese momento cuando empieza a ir a los panteones y empieza a rescatar todos los cuerpos y empieza como de alguna forma a crear un monstruo de las partes de las personas quienes ya habían muerto. Es de ahí donde viene este monstruo, el cual se le denomina como Frankenstein. En ese momento, a la hora de que logra su cometido, es cuando él se siente horrorizado por lo que había hecho, ¿no? Del suceso que había cometido. En ese momento el monstruo se siente totalmente perturbado porque no sabe perfectamente qué está haciendo ahí y con qué objetivo lo habían creado. Y esta palabra es muy importante, con qué objetivo la habían creado. Entonces lo que hace pues es irse a la hora de ver que su creador estaba totalmente obsesionado y de alguna forma perturbado por lo que estaba viendo, entonces decide irse. En este lapso que se decide ir, empieza a aprender, empieza a aprender a hablar para poder comunicarse con las demás personas. Entonces pasa un cierto lapso de tiempo
y regresa porque él se empieza a sentir solo, ¿no? De alguna forma, porque es el único de su especie. Es ahí cuando le pide a doctor Víctor que le cree una especie como de compañera, ¿no? O sea, un monstruo femenino. Entonces, en este lapso, Víctor accede, de primera instancia accede. Sin embargo, en el momento que ya termina toda su creación, destruye a la pareja que en este caso iba a ser de Frankenstein. Destruye, ¿por qué? Porque le empieza a aterrorizar la idea que piensa de que toda la humanidad podría ser destrozada a la hora que estos dos personajes podrían empezar a reproducirse. Exactamente, a reproducirse. Entonces, viendo todo esto, a la hora de ver que su creador empieza a destruir a la que iba a ser su compañera, le empieza a tener un cierto rencor hacia su creador. Es ahí donde viene un sinfín de peleas en base hacia la venganza. Ahora bien, ¿por qué dije que era uno de mis libros favoritos? Porque este libro realmente tiene, digamos que se interpreta como muchísimos análisis, ¿no? Está como para que cada uno le saque sus propias conclusiones. En este caso, una de las teorías que existe por ahí, que ronda en internet y que en lo personal cuando lo leí, fue lo primero que se me vino a la mente, fue llevándolo como en el ámbito religioso, ¿no? Nosotros como seres humanos en ocasiones nos llegamos a preguntar, ok, ¿con qué objetivo vine hacia este mundo? ¿Cuál realmente es mi plan? Si solamente fui creado, como decía Frankenstein, ¿no? En este caso el monstruo, porque hay tanta maldad en el mundo, o sea, ¿con qué fin estoy aquí y para qué fui creado? Entonces es en el momento cuando nosotros como seres humanos nos sentimos devastados o enfrentando alguna clase de problemática y empezamos a reclamar, ¿no? En este caso al creador. Y lo mismo, si lo quieres ver de alguna forma, como metáfora, podría ser la representación de Víctor, ¿no? Que en este caso pues era el doctor a quien le dio vida Frankenstein. Perfecto, Josué, pues es un clásico, creo que todos deberíamos de leerlo. La mayoría quizá de la gente pues los ubica como un personaje de terror, del Día de Brujas y demás, pero no se han centrado en conocer parte de esta literatura que como fue creado esta historia de este monstruo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, tienes mucha razón, ¿no? Por eso te comentaba de que ninguna de las adaptaciones cinematográficas le ha hecho justicia a este gran clásico, porque te lo cuentan como un monstruo, cuando realmente no, realmente era un tipo lleno de sentimientos y de frustraciones y con ideas muy padres. Entonces, para la gente que nos está viendo, realmente para este 14 de febrero, ¿no? Sería un buen regalo dar un clásico y que saquen sus propias interpretaciones, porque créanme que existen, yo alcancé a leer como 6, en este caso me quedé con la que a mí más me parecía lo ideal, pero cada uno le puede dar la interpretación que guste. Perfecto, Josué, pues muchísimas gracias por traernos una recomendación más, recordarnos nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto directo. Por supuesto, en Facebook me encuentran como Josué Nandayapa, fanpage Nandayapa Josué, Instagram Jos Nandayapa y en mi canal de YouTube está como Josué Nandayapa oficial, porque de hecho ya habían como 2, 3 canales. Entonces es Josué Nandayapa oficial, me pueden seguir por ese medio y comentarme sobre algún libro que les gustaría que hiciera una reseña en esta sección. Perfecto, pues nos vemos el próximo jueves. Por supuesto.